Porque Dios nos lo está diciendo que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Yo sé que es fácil amar al prójimo que nos ama. Porque es bonito amar a los demás cuando aquellas personas, ¿verdad?, son buenas con nosotros. O sea, es bonito, se siente pues agradable y uno se siente feliz, contento, amando a aquellos que nos aman, amando a aquellos que los quieren mucho. Amén. Pero pasémonos a San Lucas capítulo 6, a San Lucas capítulo 6, versículo 22. San Lucas capítulo 6, versículo 22. Porque es bonito amarnos, hermanos, como iglesia. Es bonito. Y es algo que Dios nos pide a nosotros. Es algo que Dios nos dice, hágalo. Pero aquí, como dije al principio, es fácil y es bonito amar a quien nos ama, pero aquí nuestro Señor también nos da una enseñanza donde nos pone aún un poco difícil la situación. En Lucas 6, versículo 22, nos dice algo muy importante y muy interesante, que dice: pero a vosotros lo que hoy os digo, amad vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Ahora vamos a regresarnos a Mateo 26, a donde estábamos al principio. Y ahí lo vamos a quedar. Ahora bien, pero ¿cuál es el evangelio que se vive hoy en muchos lugares? O por decir así, en algunas iglesias. Me río con quien se ríe conmigo, aplaudo a quien me bendice, pero al que me calumnia o me aborrece, le deseamos cosas, ¿verdad? No lo queremos, ¿verdad? Y una de las cosas que nuestro Señor nos enseña cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, negarnos a nosotros mismos, es decir, a vaciar nuestra vida de todo lo que no nos conviene a nosotros o lo que Dios no quiere de nosotros, a presentarnos como vasijas vacías para que Dios llene nuestra vida de Él. Hay un pasaje que dice, niéguense a sí mismo y tomen su cruz. Negarnos a nosotros mismos es vaciar de todo aquello que no es agradable delante de Dios, para que Dios, hacernos morir a nosotros mismos,
orgullo, a nuestro ego, incluso a nuestros pecados, para que Dios llene de Él nuestra vida, de lo que Él le interesa que haya en nosotros, para que nosotros podamos transmitir a los demás el amor de Cristo. Pero cuando estamos muertos a nosotros mismos, es decir, podríamos nosotros estar tan muertos a nosotros mismos y sentarnos a comer con aquel que los calumnia, con aquel que los aborrece y sentir amor por él. Esa es la pregunta. Porque cuando estamos muertos a nosotros mismos, solamente no pensamos en nosotros, sino que solamente pensamos en el beneficio de Él y de los demás. Pero ¿qué sucede cuando nosotros vivimos un evangelio a donde yo amo a quien me ama, a donde yo aplaudo a quien me alaba, a donde yo, a donde yo amo a quien me ama más? Porque más adelante, allí mismo en San Lucas 6, más abajo dice, ¿qué mérito tenemos? Dice, si solamente amamos a quienes nos aman. También los pecadores aman a los pecadores. Pero Dios hace una diferencia en nosotros, porque nosotros tenemos que amar a quienes nos aborrecen, tenemos que amar a quienes nos calumnian, a quienes nos maldicen. Esa es la diferencia que Dios hace con nosotros. Y mira lo interesante aquí en el versículo 50 de allí de Mateo 26, dice: y Jesús le dijo amigo. ¿A quién le dijo amigo? A Judas. ¿Cómo pudo Jesús sentarse y comer con Judas aún sabiendo que Él lo iba a entregar, que Él lo iba a traicionar? Porque Jesús sabía lo que Judas hacía. Y también sabía que Judas lo iba a entregar.